ido siempre a la problemática relacionada con las nuevas tecnologías en el ámbito correspondiente, en diferentes ámbitos, desde la identificación digital hasta otras cuestiones tan absolutamente novedosas e interesantes, que pienso que deben prepararnos para incluir dentro del ámbito jurídico y la ordenación en el ámbito jurídico todas aquellas novedades tecnológicas que es evidente que corren más que el derecho en relación a las soluciones que se le puedan dar. Esto no quiere decir que no pueda o que no deba haber una regulación. La reciente, todavía no aprobada, directiva de la Unión Europea, que va a completar toda una serie ya de directivas y reglamentos anteriores, pues demuestra que se puede legislar. De todas las maneras, no hace mucho, en una reunión que hubo en el Instituto de España, que me tocó hablar de una cosa que yo no tenía ni la más mínima idea, que es esta, el derecho y nuevas tecnologías, puse de relieve que el derecho es de elaboración muy complicada. Todas las normas jurídicas tienen que tener unos consensos si no queremos arriesgarnos, como ha ocurrido recientemente, a que se produzcan verdaderos disparates o verdaderos errores en la regulación, porque el derecho siempre va por detrás de lo que la tecnología nos está deparando. Por eso yo pienso que, bien, siendo las cosas como son, no debemos escabullirnos de la regulación, pero siempre hay que mirarla como ¿cómo decirlo esto? Una puesta en marcha de una serie de cuestiones que ya están consolidadas en el mundo tecnológico. En el mundo tecnológico, en este momento, realmente las cosas no están consolidadas. Para evitar disparates como realmente han ocurrido últimamente, yo creo que hay que ir con calma, sin prisa, pero sin pausa, pero tampoco excediéndonos en muchas regulaciones. Yo entiendo, alguna vez lo hemos hablado con Paloma Llaneza, que hoy no puede estar aquí por cuestiones de salud. Yo entiendo que se dude sobre si una determinada conducta, una determinada situación debe tener una regulación concreta y cuál debe ser. Este es un tema que también implica un punto de vista filosófico y que realmente pues, debe hacernos pensar. A unos para no excederse, como son todas las cuestiones tecnológicas que en el fondo también están protegidas, abocadas a ser estudiadas desde un punto de vista ético, y por otro lado las normas jurídicas que, repito, son un instrumento para evitar que estos avances tecnológicos produzcan una lesión de los derechos fundamentales, cuestión que siempre ha preocupado mucho a esta sección. Hoy, para acabar la temporada, tenemos a dos personas importantes. Jordi Alonso, que eres, por favor, preséntate tú mismo. Venga. Yo soy el director del área de proyecto. Sí, en Barcelona. Sí, el territorio, pero sí, la sede central. Muy bien, y ahora te presentas tú, y luego ya te doy la palabra. Bueno, yo soy Miguel Recio, soy doctor en Derecho y tengo un máster en profesionales, transparencia, acceso a la información pública. Soy abogado asociado en Ciencias Administrativas de Derecho y profesor en la Universidad de San Pablo. Pues muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación de la academia y también la invitación de la empresa Casma, que se ocupa de lo que nos va a decir ahora Jordi y que es nuestro primer sponsor. Esperemos
que Casmar siga apoyándonos en nuestros trabajos y que a partir de Casmar pues salga mucho más, ¿no? Jordi, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir una presentación. Voy a intentar al menos. Bien, no sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bien, pues durante esta presentación vamos a hablar de varios temas. Me meteré en un terreno que conozco, soy la media, en terrenos de sencilla, pero hablaremos también de tecnología. Creo que sí que es bueno poner un poco, ver cuál es el marco, ¿no?, que estamos viviendo antes de hablar de tecnología. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo afecta esta protección de datos que tenemos hoy en día a las operaciones de seguridad. Esa es un poco la idea. Bien, bueno, hasta no hace tanto, hasta hace 7 años trabajábamos con la Ley Orgánica de Protección de Datos, como que casi todos asistentes sabrán. Hace ya 7 años entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, y 2 años después apareció pues, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la transposición, adaptación a marco español. Bueno, esto, que supongo que para los que están aquí en la sala es como muy evidente, ¿no? A nosotros nosotros explicamos bastante a menudo a nuestros clientes, a nuestro sector. Debemos explicar qué es una profesional, por qué hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pensar que mucha gente de nuestro sector viene del mundo técnico y hay que ayudarles con la parte legislativa. Aquí no nos vamos a centrar demasiado en estos temas porque los conocen de sobra, pero básicamente lo que nos queda claro desde nuestro sector es que hay que tratamiento de las imágenes por tener de seguridad, que es un poco lo que más entra en conflicto por la Ley de Protección de Datos, pues se debe valorar la legitimidad, la proporcionalidad y la minimización. Son 3 aspectos que tenemos siempre muy claros cuando diseñamos sistemas de seguridad. También tenemos en cuenta el artículo 6 de la RGPD, la que habla de cómo o cuándo se pueden utilizar estos sistemas de videovigilancia en espacios públicos o en espacios laborales. Tenemos muy en cuenta la proporcionalidad, es algo que nos preocupa siempre que diseñamos sistemas de vigilancia. No somos expertos, pero intentamos apoyarnos siempre en empresas que sí lo son. Hay compañías que se han dedicado a ayudar al mercado de seguridad, a orientarnos, a ayudarnos con las instalaciones, con nuestros sistemas de videovigilancia y priorización de inteligencia artificial. Así que, bueno, todo esto que vimos es algo que tenemos muy en cuenta. Intentamos siempre captar la proporción meramente necesaria de imagen cuando captamos imágenes de la vía pública, o cuando lo hacemos en sitios como centros comerciales o otro tipo de instalaciones donde sí que es más viable utilizar vídeo, pues intentamos evitar siempre, obviamente, las zonas donde podemos perjudicar la intimidad de las personas, ¿no? Vestuarios, taquillas, zonas de descanso. Bueno, para eso también veremos más adelante qué tecnologías tenemos. Por ejemplo, las máscaras de privacidad es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, no vamos a entrar demasiado en esto, en toda esa parte más ilegal. Simplemente comentar que la ley nos obliga a conservar las imágenes por un plazo máximo de 30 días y que esto es algo que los dispositivos de seguridad permiten hacer. Todos los sistemas de grabación,
permiten limitar el tiempo de esas grabaciones a 30 días. Cualquier imagen que supere este periodo queda eliminado, si así lo queremos, y así es como continuamos todas nuestras instalaciones. ¿Es esto suficiente? Pues a veces sí, a veces no. Tenemos instalaciones donde con 48 horas de grabación tenemos suficiente. Sabemos si ha pasado algo, si ha habido algún incidente en poco tiempo. Por tanto, no necesitamos grabar 30 días, no lo hacemos. Pero en otras ocasiones es cierto que 30 días no esté corto. No, bueno, al final la ley es la que es. Y lo que podemos es intentar cumplirla. No aplica esta normativa, si hubo alguna burrada, seguro que tenemos conocimiento de ello. No aplica esta normativa en principio en actividades exclusivamente personales o domésticas, ¿vale? Para videoporteros o mirías digitales tampoco aplican. Y esto es porque tanto las mirías digitales como los videoporteros, primero, no almacenan vídeo y segundo, la visualización de este vídeo está limitada en tiempo. Porque un videoportero, aunque pulsemos el botón para poder ver la cámara, nos proporciona la imagen de la cámara de 21 segundos, pues se apaga automáticamente. Para poder ver el vídeo de forma constante debemos estar todo el día dándole con el. Claro que hay eso, por lo cual aquí en principio no aplicaría. El tratamiento de las imágenes, aunque sean en un espacio público por parte del medio de comunicación, pues tampoco se sujeto a esta normativa, o el uso de las cámaras simuladas, o aquellas reales desactivadas que no sean fácilmente activables. Es decir, si están desactivadas solo porque hemos quitado la alimentación, esa cámara se sujeta. Si está desactivada porque no llega ningún cable de comunicación, no hay cable de alimentación privado, simplemente porque la cámara no funciona, podríamos entender que en este caso no aplicaría porque no sería una activación sencilla. La promoción turística o las finalidades relacionadas de ese tipo no están tampoco sujetas a esta normativa. Bien, en cuanto a la biometría, bueno, si la biovigilancia es el foco, la biometría ya es la leche. Bueno, estamos muy controlados con la biometría. Somos muy respetuosos, utilizamos la biometría con mucho respeto, con mucho cuidado. Tenemos claro qué es la biometría, ¿no? La forma en la que podemos identificar de forma única y exclusiva a una persona por alguno de sus rasgos. Y aquí normalmente se habla siempre de facial o de huella dactilar, pero hay otras tecnologías, por ejemplo, la lectura de vena con la mano, es una tecnología que estamos utilizando de forma habitual. Por ejemplo, la lectura de iris, ¿no? También es una tecnología que no sale normalmente a la normativa, no se habla de ella, pero también está ahí, son otros datos biométricos que nos sirven para identificar de forma única a una persona. Más adelante veremos cómo tratamos esa información para respetar al máximo la ley, ¿no? Y que esta información, aunque llega a tener malas manos, no se puede utilizar. ¿No? Esto lo vamos a ir viendo. Porque después de ver el contexto, cuando empecé a hacer esta presentación, empecé a hacer el contexto, empecé a ver, empecé a escribir, a poner por escrito eso de dónde sí, dónde no, pinta mal para el inversor. Por defecto montamos vídeo biometría, por defecto no. Y en algunos casos sí. Pinta mal aquí. Y a veces nos sentimos un poco perseguidos. Entonces, vamos a explicar qué somos capaces de hacer. Que esta es la parte que quizá desde el punto de vista legal puede asustar un poco. Y después vamos a explicar cómo lo hacemos para que lo permitamos. Como el objetivo. Bueno, en cuanto a la biovigilancia, cuando hablamos de videovigilancia pura y dura, el mayor avance que ha habido en los últimos años ha sido la resolución. ¿Sí? Antes trabajábamos con dispositivos analógicos. Los dispositivos analógicos tenían resoluciones que equivaldrían
no llegarían ni a medio megapíxel. Hoy todo el mundo sabe lo que es un megapíxel, porque tiene una cámara en el móvil que tiene 8 megapíxeles, 12, 15, 20. Bueno, pues las cámaras analógicas no tenían ni el equivalente a medio megapíxel. Esto era con lo que trabajábamos, no había más. Y además eso se grababa sobre una cinta de magnetoscopio, una cinta VHS, que aún empeoraba más la imagen. Con lo cual, bueno, teníamos lo que teníamos. Hoy en día, en este cuadro ven resoluciones y la equivalencia en tamaño de hasta 30 megapíxeles, pero hay cámaras en el mercado de hasta 60 megapíxeles. Me refiero al mercado de seguridad, en el mercado normal, de día a día. Hay cámaras de hasta 60 megapíxeles. Habitualmente utilizamos cámaras de 2, de 5, de 8. Eso es lo más habitual. Utilizar cámaras de 60 megapíxeles no está al alcance de todo el mundo por el coste de dinero, obviamente. Les voy a poner una pequeña imagen de una cámara de 16 megapíxeles en un estadio de fútbol para que vean qué podemos conseguir hoy en día con una cámara de este estilo. Esto es lo que ve la cámara y ahora lo que vamos a hacer es un zoom digital. Es la que es zoom digital sin hacer zoom. Esos son 16 megapíxeles. Como les digo, hoy en día disponemos en el mercado de cámaras de hasta 60, con lo cual podemos cuadruplicar esta resolución. Esto es lo que la ley, o sea, lo que la tecnología nos permite hacer hoy. Esto es lo que tenemos que hacer. Aplicándolo bien, ¿es algo positivo? Totalmente. En un escenario como este, como un estadio de fútbol, y en muchos otros, nos permite identificar y después me equivocar a personas que no están allí precisamente para pasarlo bien, o pasamiento de su manera, ¿no? Por tanto, esto para mí es algo positivo. Si las cámaras ya nos parecen invasivas, la inteligencia artificial, pues nos parece aún más, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, de lo mala que es, o de lo prudente que hay que ser con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como un bebé. Aprende lo que le enseñamos. Tal cual. Y cuando digo que es como un bebé, es un ejemplo muy aproximado a lo que es en realidad. Cuando trabajábamos con analítica de vídeo hasta hace unos años, había unos doctores en visión artificial que lo que hacían era explicarle al sistema con código que si un objeto se movía de esta forma, con esa trayectoria, a esta velocidad, y si tenía ese tamaño, probablemente sería un vehículo. Pero era así como se compraba los sistemas de analítica de vídeo. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial aprenden con ejemplos, es decir, aprenden realmente con un bebé. Cuando le enseñamos a un sistema de inteligencia artificial cómo es un perro, lo que hacemos es enseñarle miles de fotos de perros, de un montón de perros, de un montón de razas distintas. Porque si solo enseñamos una raza, no enseñaría un caniche, si le enseñamos solo caniches, cuando veo un gato pensará que no es un perro, pensará que es otra cosa, ¿no? Por tanto, le enseñamos y le miles de ejemplos de miles de razas distintas de perros y así aprende que es un perro. Si queremos que sepa lo que es un perro, tenemos que saber también lo que es un conejo, lo que es un gato. Porque si no creerá, cuando vea un gato, que en realidad es un perro pequeño. Pero como solo conocen los perros, no conocen la raza, no conocen el tipo de animal. Lo que hacemos es enseñarle con miles de ejemplos de miles de cosas. Así es como hacemos sistemas de inteligencia artificial, que es como hacemos. Exactamente igual. ¿Para qué todo ese esfuerzo? Pues esto lo utilizamos, por ejemplo, para sistemas de detección perimetral, para asegurar los perímetros tanto de viviendas particulares, como de empresas, como de infraestructuras críticas. Aquí, esto es una vivienda particular, vemos un perro que se mueve, vemos un árbol que se mueve. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de diferenciar este perro, este árbol que se mueve, de una persona que va a pasar a gatos. Esto realmente, hasta no hace mucho, era imposible. Si detectábamos a un perro, detectábamos a una persona. Lo que se parece mucho. ¿Sí? Y cuando el programador decía, si se mueve así, de ese tamaño, y esa trayectoria, esa velocidad, pues entenderán que un perro y una persona gata se parecen bastante.
Además de utilizarlo para protección perimetral, utilizamos ese tipo de tecnología, por ejemplo, para control de tráfico. En esta imagen que están viendo, el sistema lo que hace es está detectando todos los vehículos que ocurren, los detecta y los clasifica. ¿Para qué nos sirve esto? Entre otras cosas, los vehículos con conducción autónoma tienen este tipo de tecnología y necesitan saber qué pasa en su entorno para poder conducir. En cuanto a videovigilancia, ¿para qué utilizamos esto? Por ejemplo, para control semafórico. Para algo tan sencillo, quizá les parezca trivial, pero es algo que sufrimos todos los días. Por tanto, ¿por qué no utilizar la tecnología si nos puede permitir aligerar el tráfico de nuestras ciudades? Bueno, pues lo basta contaminaremos menos también. Si los vehículos pasan menos tiempo en la vía, contaminarán menos también. Eso es una aplicación. ¿Qué más aplicaciones? Quizá esta la vea más importante. La detección de incidencias. Utilizamos la inteligencia artificial para detectar incidencias en vías públicas. Esto es, si un vehículo circula en dirección contraria, si se detiene donde no se debe detener, si detectamos que hay baja visibilidad, si detectamos que se circula a una velocidad anormal, está lenta o demasiado rápido. Somos capaces de detectar todo esto de forma automática, con solo poner una cámara. Es decir, al final lo que hacemos es que las vías de circulación sean más seguras. Pues a veces nos cuesta, desde nuestro sector, entender por qué tenemos tantas restricciones. Es algo positivo, es algo bueno. No, yo sé que hay que garantizar los derechos, por supuesto, no es que esté en contra. Pero, bueno, cuando veo cómo ayudan estos sistemas, donde nos dejan instalarlos, pues me pregunto por qué no los instalamos más, ¿no? ¿Por qué no se pueden instalar más? ¿Por qué no vemos un problema? Podemos hacer búsquedas por apariencia, por el rostro, por el género, por la edad, por el color del cabello, por el color de la ropa. ¿Nos ayudaría esto si tuviéramos cámaras en la calle, en la ciudad, en caso de incidente, en caso de robo, en caso de violencia? Claro, nos ayudaría muchísimo. Porque si algún testigo nos dijera cómo ha vestido, oye, lleva gorra, lleva una chaqueta negra, lleva un pantalón claro, es hombre, todo esto nos ayudaría a meter esos datos en nuestro sistema y nos haría hacer una búsqueda rápida. Claro que nos ayuda, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Yo llevo en este sector de la seguridad como 25 años, algo así. Y en los últimos 4 o 5 años ha dado un vuelco, y ha dado un paso adelante importantísimo. Y bueno, no sé si todo avanza a la misma velocidad que la tecnología. Diría que no. Disponemos de sistemas que son capaces de aprender de la escena. Son capaces de aprender qué es normal y qué no es normal. Por ejemplo, en un escenario como este, en un centro comercial, lo normal es que la gente camine. Pues si alguien salta, pone encima de la máquina, genera un evento. Porque eso no es normal. Y no hemos configurado el sistema para que nos avise si alguien se sube encima de esto. No, no hemos hecho eso. Hemos dicho, si ves algo anormal, avísame. Cuando hay un incidente y de repente en las Ramblas de Barcelona la gente se pone a correr como loca y va en un torrente, eso es habitual, no es habitual. Si hubiera detectado un sistema de estos que eso no es habitual y hubiera generado un evento, sí, lo hubiera detectado. El problema que tenemos es que no nos dejan instalar cámaras. Es muy complicado instalar cámaras en zonas públicas. Porque atentan contra la integridad, porque la gente está en contra, de las políticas, de lo que sea. Es muy complicado. Cuando visitamos otras ciudades, a mí me da un poco de envidia. No sé, no hace falta ser muy lejos, ¿eh? Cuando voy a Londres y veo que la calle, las ciudades están llenas de cámaras.
Pues yo no pienso en que eso atenta contra mi integridad, yo pienso que eso me ayuda a estar más seguro. Lo veo como algo positivo, no como algo negativo. Y aquí no siempre siento eso. Eso sí que ya es el logo del todo, el reconocimiento facial. ¿No? Cuando descargamos una aplicación, le vendemos nuestra alma, le vamos a aceptar a todos, no nos parece bien, pero nos parece fatal que pongamos un sistema de reconocimiento facial en la entrada de una estancia de puntos. Pues no lo entiendo. No me disculpan, pero no lo entiendo. Tenemos sistemas de reconocimiento facial como este que permiten reconocer caras en situaciones de multitudes. Un sistema que permite, ya lo tenemos instalado en estadios fuera de España. En Latinoamérica ya tenemos varios estadios, en Argentina, en Paraguay, no, perdón, en Uruguay, en Paraguay. Hay varios estadios con ese sistema de reconocimiento facial. Bueno, nos ayuda a minimizar la violencia de los estadios. Y no es que creamos que nos ayuda, es que los datos así lo dicen. Dicen que hemos pasado de tener 200 detenidos en un partido de alto riesgo a tener 2. Y eso durante los últimos 3 años, en los que haya sido un partido de casualidad. Llevamos 3 años con estas cifras. Se reduce la violencia, porque se corre la voz cuando alguien hace el mal, cuando alguien tiene una bengala. Y en el siguiente partido que va a entrar se le para. Y se le dice, usted no puede entrar, porque tenía bengalas, tenía las imágenes. Al final lo dejamos entrar, porque legalmente debemos avisar primero, por lo menos ahí. Pero basta con un aviso, no se lo voy a repetir. Por tanto, son sistemas que ya han demostrado que son útiles, que funcionan. No solo que funcionan a nivel técnico, sino que funcionan para el fin para el que se instalan. Bien, y con todo este arsenal de tecnología que tenemos, ¿qué hacemos para que eso no se convierta en peligro? ¿No? Porque yo creo que es lo que le preocupa a la mayor parte de la gente, ¿no? Que utilicemos bien esta tecnología. Primero de todo, ciberseguridad. Es algo que en nuestra compañía hemos incorporado desde hace un tiempo y en el que invertimos mucho tiempo y dinero. Metemos muchos recursos en la ciberseguridad. No solo en la nuestra propia, que también, sino también en la divulgación de la ciberseguridad con nuestros clientes. Es imprescindible. De poco sirve que pongamos un sistema perimetral, que utilicemos cámaras clarísimas, que tengamos un sistema de grabación fenomenal y que después dejemos la puerta abierta a los malos a través de la red. Hoy en día la ciberseguridad es tan o más importante que la seguridad física. El riesgo de que nos roben la información viene siempre a través de la red. El malo no viene a llevarse un ya, eso ya no pasa prácticamente nunca. Pasa cada vez menos cuando te quieres robar información lo que utilizan la red. Por tanto, la ciberseguridad se ha convertido en un punto imprescindible para nosotros. Las contraseñas, algo tan tonto como las contraseñas. Bueno, pues hemos descubierto, gracias a la experiencia, que hay que obligar a las personas a cambiar las contraseñas, porque si dejamos a su alcance la posibilidad de utilizar la contraseña por defecto, pues resulta que todos los grabadores, todas las cámaras que habíamos vendido saben poner 1, 2, 3, 4 de unidad de fábrica. Bueno, descubrimos que esto era muy peligroso, los fabricantes fueron conscientes, y hoy en día ya ningún dispositivo de seguridad viene con ninguna contraseña de fábrica. Ninguna. No viene con ninguna. La tienes que poner. Y si no pones una contraseña segura, no te dejas seguir adelante. De esta forma, aseguramos la información.
Es decir, si no hay contraseña de al menos 8 dígitos, con símbolos, con mayúsculas, con números. Si no confío en todo eso, no dejamos que el sistema se ponga en marcha. Por lo cual, estamos bloqueando el acceso de los humanos al sistema. Hay unos ciberataques más comunes, es el de negación a servicio. Esto lo hacen con ataques masivos. Lo que hacen es tirar solicitudes no masivas. De esta forma, lo que hacen es saturar el puerto de información y tumbar el equipo. Bueno, los profesionales de seguridad hoy en día, por lo menos los profesionales, ya están preparados para soportar este tipo de ataques. Cuando hay este tipo de ataques, digamos, de ataques TOS, de nación de servicio, lo que hacen es bloquear el puerto de comunicación entre los distintos grupos que ha tumbado el puerto de seguridad. Otro punto importante es el tema de la generación de usuarios. Podemos crear en nuestros sistemas de seguridad tantos usuarios como queramos y asignar permisos a cada uno de ellos. Eso también permite que la información importante de la base de datos, de las grabaciones, no estén disponibles para todo el mundo, sino solo para aquellos usuarios que nosotros designemos. Nuestros usuarios podrán acceder a ver imágenes en directo, pero le podemos limitar, por ejemplo, el movimiento de las cámaras, que no las puedan mover, o la visión de las grabaciones. Entonces, eso lo podemos limitar cuando generamos este tipo de usuario. Secure by default. Bueno, esto es otro punto importante que tenemos en los dispositivos de seguridad. Los dispositivos vienen con el sello Secure by default. ¿Qué significa Secure by default? Esto significa que el sistema viene totalmente cerrado y blindado por defecto. Es decir, hace unos años, cuando yo compraba una cámara IP, ¿qué ocurría? Pues la cámara IP venía con una contraseña y los datos, y además venía con todos los fotos abiertos, para que fuera fácil para el desarrollador, para que el desarrollador no tuviera que perder mucho tiempo en que tenga que cambiar en marcha. Porque si no, la gente se quejaba. Y no entendíamos muy bien qué era esto de la ciberseguridad, y no éramos muy conscientes de que debíamos hacer todo lo posible para conservar la información. Esto gracias a Dios ha cambiado. Hoy en día trabajamos justamente al revés. Como decía, los equipos ya no vienen como tenían por defecto, nos exigen que la contraseña tenga cierta dificultad, según nos dejan funcionar. Y además todos los puertos, los dispositivos, todas las comunicaciones, todos los servicios vienen por defecto desactivados. De tal forma que el instalador solo activa aquellos servicios que tienen comunicación. Es una forma más de securizar la información, de securizar nuestra red. Encriptación, importantísimo. Todas las imágenes van encriptadas punto a punto. Se encripta en captación, la cámara, después de capturar las imágenes, encripta esa información y la envía encriptada a través de la red, y el punto receptor, ya puede ser un grabador, que puede ser un software de gestión de visualización, es quien desencripta esa información. Es otra manera más que tenemos de securizar la información con la que tratamos. El estándar 502.1x proporciona otro punto de seguridad. Lo que hace es básicamente es cerrar todos los puertos bien, todos los puertos de comunicación por defecto. Disponemos en todos los sistemas de grabación y de gestión de vídeo de un registro de todo lo que hace cada uno de los usuarios, es decir, podemos saber a posteriori qué usuario ha accedido a la base de datos, qué usuario ha accedido a grabaciones, qué usuario ha movido una cámara, sabemos perfectamente qué ocurre en cada momento y guardamos, almacenamos esta información tanto tiempo como nos permite la ley, 30 días en este caso, no tenemos que las grabaciones. Marca de agua, también importante, además de proteger los sistemas de usos fraudulentos, además de proteger la base de datos, de proteger la información, también nos aseguramos de que la información sea veraz.
La marca de agua lo que nos permite es comprobar que esas imágenes no han sido alteradas. Es decir, cuando grabamos, cuando almacenamos esas imágenes, ponemos una marca de agua digital y cuando alguien presenta esas imágenes, igual, por ejemplo, como una prueba, podemos comprobar, gracias al software del fabricante, si esas imágenes están alteradas o no. Si se altera algo, incluso sea un print, la nota de boda y error. Con lo cual es la forma de asegurarnos de que la información es real. Máscaras de privacidad, eso es lo que les comentaba antes, es unas herramientas que tenemos. Esa máscara de privacidad no me maten, está aplicada en el exterior, algo que no deberíamos hacer. Esto está prohibidísimo. Pero he creído interesante traer este vídeo para que vean qué puede hacer la tecnología por nosotros, ¿no? Esas máscaras hoy en día son máscaras 3D dinámicas. Es decir, aunque yo mueva la cámara izquierda a derecha, aunque yo haga zoom para intentar ver lo que hay detrás, la máscara se va adaptando a ese movimiento de la cámara. Por tanto, estas máscaras hoy en día funcionan realmente bien. Hace 10 años, no tenía, ¿no? Hoy en día esas máscaras se ajustan al movimiento de la cámara y son, bueno, todo aquello que realmente necesitamos para proteger la privacidad. Aquí les traigo otra máscara de privacidad. Esta es un poquito más inteligente. Esta máscara de privacidad está basada en inteligencia artificial. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos con esta máscara es utilizamos la detección de personas o de rostros para enmascarar la información. Verán, en la parte superior, bien que hay dos imágenes, en la parte superior lo que vamos a hacer es detectar rostros y enmascararlos. En la parte de abajo, lo que vamos a hacer es detectar cuerpos y los vamos a enmascarar en el cuerpo entero. Vamos a ver ambas cosas. De ahí que les haya dicho con ambas opciones, simplemente para que vean lo que puede hacer la tecnología. Esta es una de las aplicaciones de inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial no podríamos hacer esto. Por lo cual, como pueden ver, la inteligencia artificial no siempre va en contra de la privacidad. En este caso, se va a favor. Otra cosa que podemos hacer para garantizar la privacidad es la utilización de cámaras técnicas. Las cámaras técnicas antes estaban al alcance de muy pocos bolsillos. Hoy en día ya no existe. Hoy una cámara técnica cuesta prácticamente lo mismo que una cámara visible. No hay más diferencia. Y nos permite poder vigilar, manteniendo la privacidad de las personas. Y eso es algo, por ejemplo, en residenciales nos piden mucho, ¿no? Por el miedo de que las imágenes salgan de allí, como les digo, hoy en día están al alcance de cualquiera. Bien, acabo con un par de slides más y vamos a la conclusión. En cuanto a la biometría, quería comentar qué hacemos con la biometría. Hay mucho miedo a utilizar biometría, me refiero a miedo legal. Nuestros clientes temen utilizar la biometría por miedo a que si después les pueden sanciones por el uso, porque bueno, sabemos que la biometría, creo que me salió de la reunión, hola, vale. Pues me tiraron los datos para preguntar. ¿Me dices? ¿Era 90? 95, 43, 08, perdón, 46, 3, 32, ¿tengo conexión? Pues tú me descuenta porque si hay una conexión.
Sí, ya estamos compartiendo y ya estamos viendo. Vale, seguimos. Después de solucionar los problemas técnicos. Bueno, decía que quiero acabar con la parte de biometría. Quería explicar cómo funcionan los sistemas de biometría, porque quien no conoce la tecnología puede pensar que cuando tratamos las huellas digitales de alguien, lo que hacemos es que tenemos un almacenamiento donde están las huellas ahí dibujadas de cada uno de los usuarios. Entonces, cuando hacemos un control de acceso con huella digital, normalmente utilizamos dos vías distintas. Una es tener una base de datos local, pero esta base de datos no consta de la huella de las personas. Lo que almacenamos son los datos biométricos, es decir, los puntos biométricos. Es información que no sirve absolutamente de nada si no tiene el software de identificación igual. Por ejemplo, esto lo cambia. No almacenamos el de la huella de nadie. Pero normalmente vamos aún más allá. Normalmente lo que hacemos últimamente es que ya no almacenamos ni siquiera la información, los datos de todo el mundo en una única base de datos, sino que lo que hacemos es que proporcionamos una tarjeta que es una tarjeta de crédito, y esa tarjeta lo que va almacenado es la huella, tu huella, la llevas tú, no la tienes almacenada el sistema, la tienes tú. Y lo que haces es que la tarjeta con esa huella. Y el sistema lo que hace es comparar la huella que hay en esa tarjeta con tu huella. Además, comprobamos que tu huella esté viva, que no pulsa. Si no es un dedo mucho no vale, porque las películas, me metes el dedo, me robo la tarjeta, me cortas el dedo, no puedo pintar. No, comprobamos que el dedo prende. Todo es más bien. Por tanto, ¿es peligroso? Porque es peligroso. Desde el punto de vista técnico es cero peligroso utilizar un sistema de tecnologías biométrico, que me da igual si es la huella, me da igual si es el iris, me da igual si es la piel, porque podemos utilizar ese sistema técnico que además no tiene una tarjeta única que lleva el usuario. De igual forma que comprobamos que el dedo esté vivo cuando miramos la huella, lo hacemos con las venas de la mano y lo hacemos con el iris. No vale arrancar el ojo a alguien y poner todavía ante el iris, que también es un peligro. ¿Es seguro? Muchísimo. ¿Debemos preocuparnos por la información que almacenamos? No le veo. Es que no le veo claro. No le veo un desapeligro. Si esto lo pasamos a un facial, pues es un poco lo mismo. Corto, ya corto. Me queda hasta aquí nada más, lo prometo. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo, cuando hacemos un acceso por facial, lo que hacemos es capturar los puntos y almacenamos eso. No almacenamos la cara de nadie. En mi base de datos, en esas imágenes que han visto en un campo de fútbol, había una base de datos. Antes, en los campos de fútbol, ¿saben qué hacían? Tenían fotografías en la pared. Eso sí que atenta con la identidad. Lo que hacemos hoy en día es mucho más limpio, porque capturamos la imagen de esa persona, pero lo que almacenamos no es su cara. Yo no tengo su cara almacenada, lo que tengo son los puntos biométricos. Y esto me vale. Mi tecnología lo que hace es buscar los puntos biométricos, delante de un médico de las caras. Además, tenemos el anti-spoofing, lo que hace es que se cerciora de que esa imagen es una imagen 3D. Es decir, si yo mi sistema facial a usted le hago una foto y con la foto me pongo el móvil delante de la cámara para que me abra y me la abra. Los sistemas de envío son inteligentes como para saber que eso es una imagen móvil, que no es una imagen 3D. Y por tanto, no me va a abrir ni me va a dar caso. Por tanto, mi conclusión, vamos a ayudar esta. Conclusiones, bueno, creo que es bastante evidente, pero es mi conclusión. Hoy en día los sistemas de seguridad nos permiten hacer muchísimas cosas, nos pueden ayudar muchísimo. Y creo que este miedo que hay muchas veces a cómo usamos la tecnología o qué información almacenamos, creo que no está fundado. Creo que hoy en día hay tecnología suficiente como para asegurar esos datos, como para garantizar
la privacidad de la información. Bueno, es tu turno. Muchas gracias en primer lugar a la sección por la invitación a participar hoy y al patrocinador por hacer posible esta sesión. Yo no he preparado una presentación, simplemente lo que voy a hacer es tratar algunas cuestiones desde un punto de vista jurídico como tal. Hay multitud de aproximaciones a este tema, a estas cuestiones. En primer lugar, pues simplemente incluso veremos cuestiones de esos datos biométricos. Quizás tendríamos que pensar en primer lugar, hace 10 años las videocámaras no tenían esa resolución, no se planteaba ningún problema. De repente llega el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2016 y te incluye entre las categorías especiales de datos aquellos datos relativos, por ejemplo, a la salud, a la ideología, a la financiación sindical, pero incluye también los datos biométricos. Entonces, ahí ya tenemos una primera cuestión en la que cabría plantear si el legislador está por física protege su derecho fundamental a la protección de datos personales, el por qué determina, en este caso, que haya que proteger con medidas adicionales los tratamientos de datos personales en ese caso. Más, voy a aprovechar, yo ya he comentado, el Reglamento General de Protección de Datos entra en vigor hace 7 años, en 2016, empieza a ser aplicable de manera efectiva 2 años después. La próxima semana se cumplen los 5 años de la aplicación efectiva del Reglamento General de Protección de Datos. Pero la protección de datos personales, desde el punto de vista del legislador europeo, hablo siempre desde el punto de vista de la Unión Europea, no me voy a Latinoamérica, no voy a Estados Unidos, no voy a otras jurisdicciones, tenemos que pensar que no es para nada algo nuevo, no es algo de la última década. Más, hoy simplemente pues, se me ha ocurrido sacar un documento, esto es una comunicación de la Comisión Europea, es la COM paréntesis 90-314. La fecha de septiembre de esta comunicación de la Comisión Europea es de 13 de septiembre de 1990. Esa comunicación es el inicio o la propuesta inicial de la Comisión Europea de lo que posteriormente sería la Directiva 1995/46/CE. La tecnología en aquel momento era muy incipiente, es más, eran los inicios de Internet. Todavía, aunque ya existían, no conocíamos lo que era una dirección IP. La dirección IP, con el paso de 2 años, a partir de esta propia directiva que se aprueba 5 años después, ya se considera un dato personal. Incluso puede haber diferentes aproximaciones. Eso sería otra cuestión también a tener en cuenta. Y lo llamativo de esta comunicación es que no se refiere solo a la protección de los interesados o de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales, sino que hablaba también de la información, de la seguridad de la información. O sea, creo que esto es un documento relevante en ese sentido. Ya el legislador europeo hace bastantes años se estaba preocupando de la ciberseguridad. Obviamente, en 1990, pues incluso en nuestro país todavía no hay una ley orgánica de protección de datos personales. No habíamos visto todavía cuál era el concepto de dato personal. Aparece posteriormente, en 1992, y obviamente luego nuestro legislador sigue lo que dice el legislador europeo. Un concepto amplísimo de datos personales. Es importante entender también que lo que está buscando el legislador europeo, de nuevo, es proteger a la persona física. Para el legislador europeo, obviamente, lo que tendríamos que ver es que prácticamente todo es un dato personal. Hemos visto que incluso mi cara es un dato personal. Mis datos biométricos son datos personales. E insisto, refuerza la protección. Por algo será. Seguramente sabe que puede haber un mal uso de esos datos personales y tengo que proteger necesariamente a la persona física. Mi voz es un dato personal. Vamos a ver qué papel desempeña también en el futuro de la inteligencia artificial cuando se están haciendo memes en la práctica con las imágenes de una persona utilizando incluso también su voz al mismo tiempo. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que se ha ido produciendo en las últimas 3 décadas una importante evolución de estos conceptos que son esenciales para lo que tenemos a fecha de hoy. No solo el concepto de dato personal, incluso podemos ir a figuras relevantes en la normativa sobre protección de datos personales de responsable y encargado de tratamiento. Ahora vemos más en la Unión Europea y en concreto en España, incluso los corresponsables del tratamiento, pues incluso no sé, habría que ver en el caso de Jordi si lo que hace es simplemente vender sistemas de seguridad o presta a su vez servicios de seguridad
en cuyo caso sería un encargado de tratamiento, o si no llega el momento en el que dice, a mí también me interesa tener esos datos para un posterior desarrollo y se convierte en un corresponsable de tratamiento. Tiene obviamente importantes implicaciones desde el punto de vista jurídico, de cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, de con qué obligaciones tiene que cumplir quien trata datos personales. Habría que distinguir en primer lugar si soy responsable o encargado de tratamiento, pues en unas ocasiones será el responsable que tenga que cumplir con sus obligaciones y el encargado de tratamiento ayudar al responsable a cumplir con esas obligaciones. Seguramente en esos estadios de fútbol en Latinoamérica se está dando un servicio que implica un tratamiento de datos personales y desde el punto de vista europeo estaríamos en esa relación responsable-encargado de tratamiento. No es una cuestión de protección de datos personales, podemos ir más allá, podemos ir a ciberseguridad. Ciberseguridad obviamente también se viene aplicando desde hace décadas, pero ahora somos conscientes o somos más conscientes, con independencia de que totalmente de acuerdo de que en muchas ocasiones pues la gente utiliza contraseñas débiles en vez de contraseñas fuertes o robustas, y casi eso no sería lo peor. Utilizo la misma contraseña durante años, nunca la cambio. ¿Por qué? Porque es que se me olvida la contraseña. Pues aunque sea una contraseña robusta o fuerte, si no la cambio periódicamente o cuando sea necesario, tenemos una mala medida de seguridad. Hemos visto obviamente también en los últimos años, diría que sobre todo en los últimos 15 años, como desde una simple directiva en materia de seguridad o de infraestructuras críticas, y luego ya sea que fuimos a la directiva NIS de seguridad de los sistemas de información y de las redes de información, ya estamos en una segunda versión de esa directiva, multitud de otras directivas en ámbitos específicos o ámbitos sectoriales, y vemos todavía incluso más un desarrollo de esa ciberseguridad. Por cierto, aprovecho para comentar que incluso nuestro Tribunal Constitucional ha definido el término de ciberseguridad en la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 2018, siendo presidenta del Tribunal Constitucional con Encarnación Roca, vicepresidenta, del Tribunal Constitucional, y siendo presidente, se define el concepto de ciberseguridad. La ciberseguridad hace años pues parecía que era simplemente cosa de unos pocos, que no involucraba a todos. A fecha de hoy, pues incluso en nuestro país, involucra absolutamente a todos. Involucra a las administraciones públicas por el Esquema Nacional de Seguridad, que incluso ha evolucionado con respecto a hace unos años. Ya tenemos un nuevo Esquema Nacional de Seguridad desde el año pasado, que establece obligaciones concretas para las administraciones públicas y obviamente incluso es llamativo, ya la Ley Orgánica 3/2018 en su disposición adicional primera establecía que cualquier proveedor de servicios que fuera a prestar servicios a las administraciones públicas tenía que cumplir con ese Esquema Nacional de Seguridad. Es más, es también importante que aunque está en una Ley Orgánica de Protección de Datos, no se limita solo al tratamiento de datos personales. Dice que cumpla usted con el Esquema Nacional de Seguridad cuando preste un servicio, cosa en la que ha insistido el artículo 2 en su apartado 3 del actual Esquema Nacional de Seguridad. Cuando contrate un tercero, tiene usted una obligación de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad como tal, con independencia de que sea del sector privado, con lo cual usted también tiene que cumplir en ese sentido. Si pensamos de cara a futuro, bueno, futuro o casi presente, porque podemos pensar ya en la inteligencia artificial, en las implicaciones de los tratamientos de datos personales y en otra serie de cuestiones, yo casi partiría de una pregunta o de una cuestión que sería ¿es la innovación tecnológica compatible o incompatible con el derecho fundamental a la protección de datos personales? Que creo que son algunas de las cuestiones que se han planteado anteriormente en cuanto a esa biometría hacia ese futuro. Bueno, pues sinceramente yo estoy convencido de que la innovación tecnológica y la protección de datos personales, e insisto, desde el punto de vista de la Unión Europea, son totalmente compatibles. La innovación tecnológica no puede tener una carta blanca para hacer todo lo que quiera, porque estaríamos asumiendo toda una serie de riesgos que afectan no solo a nuestro derecho fundamental a la protección de datos personales, sino incluso a otros derechos. Se ha hablado antes de la intimidad, de la privacidad. Obviamente, el legislador ya previó una serie de excepciones que eran correctas, que en el ámbito personal o doméstico no aplicar la normativa de protección de datos personales. Además, es el ámbito en el que se desarrolla su privacidad como tal, sin un concepto diferente al de protección de datos personales, se desarrolla su intimidad y se desarrollan otros derechos como tal.
Pero a partir de ahí, obviamente, pues hay cuestiones, no estoy diciendo que el derecho sea siempre tenga toda la sabiduría y no plantee ningún problema. Más, de cara a futuro nos tendríamos que plantear la revisión de conceptos como el de responsable y encargado de tratamiento, el papel que desempeña pues, determinadas medidas de seguridad que pueden implicar un tratamiento de datos personales, pero una cuestión importante prevista en el propio Reglamento General de Protección de Datos Personales, si vamos a su considerando cuarto, el derecho fundamental a la protección de datos personales no es un derecho absoluto. Si fuera un derecho absoluto, seguramente no se podría hacer prácticamente nada. En este caso, lo que está diciendo es: utilice usted tecnología, utilice usted sistemas de seguridad, haga usted tratamientos que incluso pueden ser necesarios, si nos vamos más allá de este ámbito, pues en la situación que hemos pasado en los últimos años de una pandemia. Claro, no le estoy prohibiendo que trate los datos personales, lo que le estoy diciendo es que hay una serie de reglas, de garantías específicas que hay que aplicar para que se pueda asegurar los derechos fundamentales de nuevo de la persona física como tal. Incluso hemos ido más allá y si volviese un momento a la ciberseguridad, hace años, pues como decía, no se planteaba, no estaban listados todas las organizaciones que tenían que cumplir. A fecha de hoy, incluso no es una cuestión que afecte simplemente a la organización, afecta incluso a sus consejos de administración. En ese sentido, pues por ejemplo, CMS, la firma en la que trabajo, ha hecho un informe sobre los retos de la ciberseguridad para las sociedades y sus consejos de administración y establece claramente pues, que el Consejo de Administración puede llegar a tener en determinadas circunstancias cierta responsabilidad o responsabilidad si no se protege de manera adecuada pues, los datos personales. Pensemos que incluso la ciberseguridad está interrelacionada con la protección de datos personales y confluyen en varios puntos. Está lo que se denomina la triada de la ciberseguridad, que está compuesta por la confidencialidad. La confidencialidad es aplicable igualmente a la protección de los datos personales. Es más, si tenemos un sistema de seguridad en el que se tratan datos personales, además de Security by Default, pues que tenemos en cuenta pues, que haya un control en cuanto al acceso a los datos personales que esté basado en los roles o en las funciones que van a desempeñar las diferentes personas. O incluso habría que ver cuestiones tales como el tratamiento de posibles datos personales durante el proceso de desarrollo del sistema y en lo que es ya la aplicación de ese sistema como tal. El segundo punto, la integridad de la información, compartida de nuevo entre ciberseguridad y protección de datos personales. A efectos de seguridad, que la información esté completa. A efectos de protección de datos personales, que sus datos personales estén igualmente completos, que sean exactos, que estén actualizados y que sean completos para la finalidad correspondiente. Y por último, la disponibilidad. La disponibilidad de información, disponibilidad que necesito cuando necesito tratar determinada información o archivos de información en un sistema de información como tal, o disponibilidad para poder atender al interesado y poder hacer efectivos sus derechos en materia de protección de datos personales. Visto que la protección de datos personales y la innovación tecnológica o la tecnología pues, son compatibles, lo que nos deberíamos plantear quizás de cara al futuro es ¿y hacia dónde vamos a ir? Estamos hablando de inteligencia artificial. Resulta que en la Unión Europea el reglamento de la inteligencia artificial está prácticamente terminado, está aprobado y parecía que estábamos adelantando a Estados Unidos. Justo ayer las noticias son que Estados Unidos se está planteando regular en materia de inteligencia artificial. Vamos a tener un acuerdo. Vamos a dejar al margen al resto de las regiones o al resto de las jurisdicciones u otras zonas geográficas alrededor del mundo. Nos vamos a poner de acuerdo en la protección de datos personales e incluso en otros derechos. Yo sinceramente creo y entiendo, y estando en la sala de mi maestro, lo que habría que pensar es en una serie de principios. Y a partir de esos principios luego ya buscar los puntos comunes en cuanto a la posibilidad de regular o de legislar, pero ver también cómo va a ser esa legislación. Si dejamos solo al legislador y no tan solo al legislador en el sentido de que debemos recordar que en la Unión Europea incluso tenemos autoridades de protección de datos personales. Cada vez que aparece una cuestión de datos biométricos ante una autoridad de protección de datos personales, hay que ponerle ya varios ceros a la futura multa que pueda haber. ¿Qué es lo que habría que ver? Pues qué medidas se han adoptado en este caso. Incluso hay una serie de garantías.
que el Reglamento General de Protección de Datos Personales intenta ya incluir la conocida o denominada evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales. Pues es una obligación del responsable a la que le pueda ayudar el encargado, obviamente, si es quien está proporcionando el servicio o el producto correspondiente, siempre y cuando trate datos personales por cuenta del responsable, a los efectos de asegurarse de que todo cumple con los requisitos necesarios bajo la normativa aplicable en este caso. Insisto, hay una serie de garantías, pero hay que pensar en ese futuro, en ese desarrollo. Si dejamos solo al legislador, yo creo que ha estado bien que la tecnología fuera por delante del derecho, seguramente habría prohibido absolutamente todo. Lo que tiene que poder entender el legislador y la autoridad correspondiente es qué datos personales se están tratando, cómo se están tratando esos datos personales, para qué se están tratando y cuáles son las garantías que se hayan establecido. Obviamente necesitamos un desarrollo tecnológico. Si no hubiera ese desarrollo tecnológico, pues a saber todavía en qué edad estaríamos en el desarrollo como tal, pero necesitamos obviamente garantías. El revólver seguramente se inventó con fines de seguridad, pero un mal uso de ese revólver pues implica que se puede matar a personas. ¿Hasta dónde tiene que llegar el legislador? ¿Hasta qué punto ha establecido una serie de garantías y cómo hacer efectivas esas garantías? Yo sinceramente creo que el legislador tiene muy claro que hay que proteger ese derecho fundamental a la protección de datos personales, que se plantean a día de hoy importantes cuestiones en materia de ciberseguridad, incluso datos biométricos. Oiga, pues a mí, no sé, habría que ver también si en los sistemas de identificación la imagen tiene que estar viva, porque no solo lo que comentabas antes del dedo, pues puede que a lo mejor en el estadio habían intentado ponerse una máscara y entrar con mi imagen y suplantar mi identidad. Pues obviamente eso es una cuestión que no solo desde el punto de vista de datos personales, sino una respuesta por parte del legislador, incluso a efectos penales, efectos de si existe realmente una suplantación de identidad y cómo tratar esa cuestión. En definitiva, y vuelvo a insistir, el legislador obviamente tiene que ir quizás, yo no sé si por detrás, si lo que tiene que hacer realmente es entender lo que va a legislar y a lo mejor lo que tendríamos que buscar de cara al futuro son normas que sean fácilmente adaptables, flexibles, pero siempre y cuando se entienda el término flexible. El término flexible no es que cada uno haga lo que quiera. Oiga, he legislado, pero haga usted lo que quiera. Porque aquí incluso luego no hay sanción, no pasa absolutamente nada. Necesito normas que puedan ir evolucionando conforme lo hace la tecnología de la información. Pues quizás a fecha de hoy ya habría que revisar el Reglamento General de Protección de Datos Personales y buscar algún tipo de herramienta o instrumento que nos dé la certidumbre necesaria, pero que nos permita saber también que se puede ir produciendo esa evolución tecnológica y que podamos beneficiarnos de lo que nos puede ofrecer la tecnología en este caso, siendo además una tecnología que respeta no solo la privacidad, sino el derecho fundamental a la protección de datos personales y el resto de derechos como tal. En cualquier caso, creo que es una cuestión muy compleja, muy complicada. Lleva años hablándose al respecto de toda esta serie de cuestiones, pero sí es el momento de, pensando, por ejemplo, en inteligencia artificial, y quién sabe lo que pueda venir después de la inteligencia artificial, de buscar realmente instrumentos que nos permitan dar respuesta a largo plazo y no simplemente una norma que quizás en 5 años está obsoleta. Más, a fecha de hoy puede que el Reglamento General de Protección de Datos obviamente se publica en 2016, pero es que se venía trabajando en él desde 2010. Antes Jordi has comentado en los últimos 4 o 5 años, pero estamos hablando de más de 10 años en cuanto a esa norma y en lo que habría que tener en cuenta al respecto. Y yo creo que por mi parte nada más, porque lo interesante será ahora pues poder tener un debate o preguntas y quizás podemos comenzar con una pregunta aquí. A ver, hay una pregunta de Mario Velayos, que supongo que debe estar viéndonos telemáticamente. ¿Cómo se preservar la calidad de los algoritmos? Es decir, ¿cómo pueden tratarse los sesgos algorítmicos? ¿Hay algún derecho ex novo contra estos sesgos? Perdón. Bueno, pues es también una cuestión compleja en el sentido, obviamente, pues se está entrenando obviamente
a la máquina, se le está proporcionando información. Habría que ver incluso quién está entrenando esa máquina, cómo lo está haciendo en este caso. Desde el punto de vista de protección de datos personales, existe un derecho de acceso. Me podría dar acceso a determinada información, pero incluso también hay que tener en cuenta que puede haber cuestiones como la propiedad intelectual o secretos de empresa que tienen que ser también respetados, y obviamente ese derecho no implica que pueda acceder a otra información que no sean ni datos personales o una cierta lógica de cómo funciona cómo se está entrenando a ese algoritmo en este caso concreto. Diría que más allá de esa evolución que se está produciendo en cuanto a ese derecho de acceso o derecho de transparencia también, porque la propia organización puede explicar determinados cómo funciona su algoritmo en este caso, no habría nada más. Pero de nuevo, al igual que he comentado antes, se ha ido produciendo toda una evolución pues, de la legislación aplicable, de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. Yo creo que cabría esperar también que se siga produciendo esa evolución de cara al futuro y de cara a los desarrollos tecnológicos que estamos viendo y que seguramente veremos más adelante. Por favor, sube al micro porque es que si no no te van a oír los de... Sí, ahí. No te van a oír. Bien. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con un pequeño preámbulo para poner en contexto la cuestión. En febrero de 2018, el jefe de Estado Mayor de Defensa promulgó el documento Doctrina para el Empleo Conjunto de las Fuerzas Armadas, definiendo entre los 3 ámbitos de la realidad para cumplir esas misiones: el clásico ámbito físico, el ya casi clásico ámbito cibernético y el ámbito cognitivo, que también es muy clásico. Sin embargo, por la exposición de la población a los estímulos y a los medios telemáticos de interacción, es decir, captación de indicadores y flujos de información, y al mismo tiempo capacidad de proyectar otros sobre la población, pues el ámbito cognitivo cobra otra trascendencia. El 28 de diciembre de 2021, la Estrategia de Seguridad Nacional, que está ahora vigente, habla por primera vez en un documento que no es militar propiamente, aunque subsume el ámbito militar, que es uno de los 3 de lo que es el marco de seguridad nacional, habla también del ámbito cognitivo. A donde voy es a que, precisamente por la profusión de medios telemáticos, de la interacción de la población con ellos a nivel capilar, incluso de la forzosa interacción por procesos telemáticos obligados del administrador de la administración, que no pueden ser físicos, por ejemplo, se produce una exposición absolutamente descompensada entre la población, el titular de los medios tecnológicos y, digamos, las distintas posiciones que adoptan en todo lo que podríamos denominar el ecosistema del ámbito cognitivo. Este es el preámbulo de la pregunta. La pregunta va a lo siguiente. Sin necesidad de entrar en cuestiones de nominalidad, es decir, datos anonimizados completamente, sin tampoco asociarlo con cuestiones de cotejar identidades, filtros de acceso, verificación de bases de datos previas, como por ejemplo una famosa empresa de distribución que hace no mucho implantó un sistema de tecnología israelí para identificar personas en el acceso a los supermercados. La Agencia de Protección de Datos dijo en principio que sí, cuando lo tenía implementado dijo que no. No voy a llegar a eso, voy a llegar a algo tan sencillo como la toma de datos o incluso no de los datos en sí, sino del procesamiento de estos de manera vertiginosa por lo que permiten los procesos de inteligencia artificial, para ver indicadores de reacciones biométricas en la población en tiempo real ante determinados estímulos. Por ejemplo, pensando en la mercadotecnia, cualquiera puede con la tecnología de acceso comercial, no voy a tecnología militar que lleva siempre 15 años de ventaja. La tecnología del estado del arte, de lo que conocemos en ámbito, digamos, civil o comercial accesible, es una tecnología antigua. El estado del arte, digamos, de verdadera innovación, suele estar clasificado y en entornos muy poco accesibles. Bueno, digo esto porque en un espacio, por ejemplo,
un estadio de fútbol donde hay gran confluencia de público, en un centro comercial, que es donde quizá se produce mayor interacción de la población en momentos de ocio en las sociedades urbanas, se puede en un segundo identificar perfectamente frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, reacciones emocionales, movilidad facial, movilidad física, interacción con el vecino, estados de ánimo, para ver cómo se responde a un estímulo, en principio, a lo mejor pensado como mercadotecnia, es decir, la exposición de un modelo comercial, el abrir un stand con un desfile de modelos, la ambientación de la tienda, indicadores que nos dan respuestas captadas a través de sensórica de origen biométrico. Pero no estamos entrando en la identidad de las personas ni en sus datos personales, solamente en ver respuesta a estímulo. Con eso, y con unos procesos deductivos evidentes, se puede generar el estímulo deseado, con finalidades de todo tipo. Podemos poner el más fácil de ver, que es el clásico de la mercadotecnia, pero cualquiera puede figurarse otro tipo de aplicaciones para inducir lo que sea. Perdón por el largo preámbulo, pero es que eran necesarias las premisas para hacer la pregunta. ¿De qué manera se deberían establecer desde el punto de vista normativo los mecanismos de cautela para evitar que esa exposición involuntaria de la población a la sensórica fuera, digamos, debidamente delimitada de manera preventiva, para evitar que un entorno de, digamos, concurrencia de diversidad de derechos fundamentales no se viera potencialmente alterable en cuanto a lo que es influencia sobre el ámbito cognitivo. Por eso vuelvo al principio de la pregunta, el ámbito cognitivo, que hasta donde yo he arrastrado una normativa española, lo primero que vi fue en el documento que no es propiamente una norma como tal, sería dentro de lo que sería la documentación técnica de las Fuerzas Armadas, y sí en el Real Decreto del 28 de diciembre de 2021. Y muchas gracias. Vuelvo a... Pues me toca meterme. No sé si podríamos aplicar el filtro de privacidad para asegurar pues, que no estoy viendo realmente quién es la persona o no tengo ninguna posibilidad de saber quién es la persona de la que estoy, obviamente, obteniendo esa información. No va a ser, obviamente, nada fácil. Entraría en juego también, pues seguramente en los derechos, entrarían derechos que todavía no encontramos como tal en nuestro ordenamiento jurídico, expresados como tal en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí sería claro que se va a producir seguramente un tratamiento de datos personales y que va a requerir cumplir con la normativa aplicable. Yo diría que hay una clave importante. El propio Reglamento General de Protección de Datos Personales habla en su artículo 5 del principio de legitimidad y licitud de los datos personales. A partir de ahí, yo creo que el legislador te ha dicho todo. Oiga, es aceptable un tratamiento de datos personales que sea realmente legítimo, sea lícito. No voy a empezar a listar finalidades o posibles usos, porque entonces creo que sería interminable el documento. Aparte que seguramente se nos estarían escapando usos de los datos personales porque no se pueden prever en este momento y eso haría que fuera inmanejable ese listado como tal. Yo sinceramente creo que sí, la normativa en materia de protección de datos personales establece las garantías suficientes como para que usted, que va a tratar datos personales, se asegure de que sí sea posible llevar a cabo ese tratamiento de datos personales. Es más, he hecho referencia antes a la evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales. Lo único que nos dice el legislador, oiga, cuando exista un alto riesgo para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, lo que sí es cierto es que existe un listado y una serie de supuestos en los que está claro que dándose dos factores de esa lista habría un alto riesgo en materia de protección de datos personales. Existen incluso documentos de la Agencia Española de Protección de Datos Personales donde dice casos en los que puede haber ese alto riesgo y otros casos en los que no se plantea, pero se asegura de decir, no por el momento, habría que volver a verlo en el futuro, todas esas garantías que tiene que tener ese tratamiento de datos personales. Hablamos en este caso de un ámbito mercadotécnico civil, pero obviamente tenemos que ser también conscientes de que existe también normativa en el ámbito policial y judicial. Incluso uso del reconocimiento facial en ese ámbito policial, pues existen normas o van existiendo normas que son mucho más claras cuando sí, cuando no se puede utilizar y obviamente lo que ha tratado tanto el legislador europeo
y obviamente en España, al ser reglamentos, lo seguimos directamente, o si fuera una directiva habría que transponerla y buscar las garantías necesarias para asegurar que ese tratamiento de datos personales va a ser posible, va a ser lícito y va a ser legítimo. Vuelvo a insistir en algo que dije al principio. El legislador europeo no en 2016 ni en 2010, sino en 1995, y las autoridades de protección de datos personales, a partir de esa directiva se crea un grupo de trabajo del artículo, el denominado grupo de trabajo del artículo 29, que hoy es el Comité Europeo de Protección de Datos Personales, ya emitieron, si no me falla la memoria, en el año 2007 un documento en el que se decía que un dato personal seguía obviamente la definición de que un dato personal es cualquier información, es toda información relativa a una persona física identificada o identificable. Lo que pretendía, y tal como lo explica el propio grupo de trabajo del artículo 29, es establecer la protección más amplia posible para la persona física en ese caso. Estamos ante un supuesto que es realmente complejo, pero nos podríamos plantear simplemente pues, el uso de determinados dispositivos que captan nuestra voz, que nos pueden ayudar, incluso que podría ser una contraseña que pudiera utilizar. Ahí incluso hay también un tratamiento de datos personales, ahí sería lícito, oiga, utiliza usted este dato para esta finalidad, pero va a haber que verlo siempre desde los posibles riesgos que pueda plantear y asegurarse de las medidas que hay que adoptar para garantizar ese cumplimiento. Pregunta más por parte del público asistente. Sí. Cogen el micro. Sí. Levántate. Siéntate, te daremos el micro. A ver, era una pregunta, preguntarte si en el despacho tan distinguido en el que trabajas como abogado, si habéis tenido casos de si se había planteado el problema de la responsabilidad con relación a la inteligencia artificial. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia del uso de las máquinas? Porque esto nos lleva un poco al gesto y a los problemas que había con la esclavitud. ¿Quién es el responsable? Si el esclavo o el dueño del esclavo. De alguna manera es una metáfora que se adapta perfectamente al tema de la inteligencia artificial, porque las máquinas nos facilitan el trabajo y nos sirven un poco de ayuda. Pero entonces, cuando hay un problema y cuando hay unos daños y una responsabilidad, ¿quién responde? Si se ha planteado esto, porque yo he leído algo sobre el tema, pero no sé si en la práctica se ha llegado a plantear desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que se ha planteado desde el punto de vista jurídico. De hecho, tiene en la sala al mayor experto en la materia, que es Javier Torres Silva, socio del despacho, y quien se ha ocupado de analizar y aplicar la responsabilidad por productos defectuosos y otras responsabilidades por daños de interés social. De hecho, hace, si no me falla la memoria, unos meses hizo aquí una presentación al respecto, y no sé si él quiere comentar algo con lo que pudiera.
No, no, bueno. Pero, ¿y el programador, por ejemplo, tendría responsabilidad? Es que ese es el... No sé. No, un productor defectuoso. Bueno, esto al final, un ejemplo que seguro que entendemos todos, en los vehículos, ¿no? En la comunicación autónoma de los vehículos, pues lo que se estima, se han clasificado las condiciones autónomas en diferentes niveles. Hoy en día, la mayoría de los vehículos que tienen condición autónoma tienen condición autónoma nivel 2. Esto que significa que el responsable sigue siendo conductor. Cuando llegamos a condición autónoma en nivel 4, el responsable se va a pagar. Hasta entonces, la condición autónoma que ayuda, también, facilita la vida, pero no hay ninguna responsabilidad porque Y luego que me da tiempo de decir algo más breve, muy breve. Quería preguntarte si, al igual que yo, piensas que es muy problemática la inteligencia artificial por el tema de la programación. O sea, los programadores de la inteligencia artificial es muy difícil que no dejen impresos sus sesgos. Pues yo estoy muy preocupada por el sesgo de los programadores en la inteligencia artificial. Y esta preocupación me viene porque hace tiempo cayó en mis manos un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que era mucho antes de oírse hablar de la inteligencia artificial, un libro que se llama Introducción a la PNL, que es Introducción a la Programación Neurolingüística. Este libro hacía gala de conseguir a través de la excelencia, había sido escrito por 3 personas que presumían de haber logrado la excelencia, cada uno de ellos en su ámbito. Pero fundamentalmente te enseñaban eran técnicas de comunicación para obtener el éxito. Entonces te enseñaba el libro a captar, partiendo de determinados ítems, de determinados tics o de determinados movimientos corporales o expresiones o modos de comportarse, podías conseguir información sobre esa persona. Por ejemplo, el libro te enseñaba que cuando escribimos, pues todos tenemos un sistema directivo. En unos predomina el sistema directivo visual, en otros es el cinético, del movimiento, en otros es el auditivo. Entonces, cuando escribes, por ejemplo, utilizas frases, pues el que utiliza muchísimo veamos, ¿no? Pues esa persona probablemente esté dirigida por un sistema visual donde todo le entra por la vista, ¿no? En una entrevista te vas a fijar en cómo está vestida esa persona, cómo habla. Otras personas, en cambio, se fijarían pues cómo te da la mano una persona, cómo es el tacto con esa persona, en fin. Lo importante de esto es que yo me di cuenta de la capacidad de manipular de las personas que pudieran manejar esas técnicas, porque tratando estadísticamente hablando todos los movimientos de una persona, y yo ya pensé, si se pudieran programar todos estos movimientos de una persona y obtener resultados que fueran de algoritmo, si esto se consiguiera, se podría saber cómo llegar a las personas, cómo vender a las personas. Entonces, lo que nos pasa con las cookies, cuando aceptamos las cookies, sabemos que o sea, el receptor de nuestra cruz en las cookies
sabe ya perfectamente cuáles son nuestros gustos y nos bombardean ya con publicidad. Las personas que han comprado este libro suelen comprar tal cosa, ¿no? Si te aparece en Amazon, ¿no? No, pero es Es que curioso porque nunca coinciden con lo que yo compro. pero es que eso es la inteligencia artificial. Ahora Es los curioso, programas, sí. Usted ha comprado no sé qué. Que a partir de aquí las personas que tal compran este disco, compran este otro libro, nunca coinciden. pues eso es la inteligencia artificial. Pues esta inteligencia conmigo me parece que está un poco... No, pero por ejemplo, en el proceso penal se está utilizando un programa que es para detectar al testigo que miente. Entonces, Pero eso lo es hemos la hecho toda la programación, vida. es la programación neurolingüística, porque en el libro aquí yo recuerdo que decían que las personas que mienten bajan la cabeza, tienen un rictus extraño y se detecta la mentira. Bueno, pues esto se ha creado un algoritmo que detecta las personas que mienten o detecta las personas que van a reincidir en un delito. Total, que me entró muchísima curiosidad, empecé a investigar en internet y uno de los programadores principales de la inteligencia artificial fue uno de los principales representantes de este movimiento, que es una pseudociencia, que es la programación neurolingüística. Entonces, quería deciros eso. Gracias. Y enhorabuena a los ponentes. Bueno, creo que hemos llegado al final de la sesión y además al final del ciclo del año actual. Yo solo quería confirmar una cosa que has dicho tú, que hace tiempo que la venimos discutiendo además aquí, es el tema de que una legislación que quiera realmente ser protectora, cuanto más, digamos, fundada en principios y cláusulas generales, es más protectora. Una legislación muy pormenorizada que diga, no, mira, las pantallas estas sí, pero estas no. Que diga no sé qué, el algoritmo tal, no sé qué. Bueno, yo creo que esto no sirve para nada porque la realidad es muchísimo más rica, tiene más situaciones que no las que puede prever el derecho. La única posibilidad en estas circunstancias, ahora ya no estamos en la regulación del contrato de compraventa, estamos ante una realidad que ahora lo que se llama, se utiliza la palabra, lo que la filosofía de Bauman es realidad líquida, ¿no? Y la realidad líquida, que no tiene unos contornos precisos, necesitan normas que, como los principios generales del derecho o los derechos fundamentales, sean normas tan amplias, tan generales, que todo caiga ahí dentro. Que sea muy difícil escaparse de esta norma, ¿no? Cosa que a veces los juristas no nos damos cuenta de esto. Siempre queremos la casuística, y la casuística en este caso la tienen que hacer los jueces al interpretar este principio general aplicando todas estas novedades, todas estas innovaciones que cada día son más en relación a la tecnología. Yo acabo con el ejemplo que siempre me viene a la mente. ¿Quién programó a HAL? Porque HAL, un día me dice uno, oh, pero HAL era muy divertido. Digo, sí se los cargo a todos. No quedó uno. Todos muertos. Claro. ¿Quién le programó? Pues que aprendió solito. Si aprendió solito, aprendió cosas malas. HAL. O sea, que cada vez que veo yo el 2001, las escenas de HAL me parecen maravillosas, porque es esto. Es de esto de lo que estamos hablando. Y que esto lo dijera Kubrick, ¿cuántos años hace? Pues muchas gracias a todos y claro, las sectas también se van a encargar siempre de esta cosa. Es que todas las cosas humanas son aptas para que los buenos y los malos metan su mano en ella. Y los malos también, ¿eh? O sea, ya veremos cómo evolucionamos, lo veréis más vosotros que yo, pero os esperamos a todos la próxima temporada. Venga, y vuelvo a repetir, muchas gracias por el patrocinio de este seminario, que esperamos que siga dando frutos. Muchas gracias. Venga.